Son apenas unos pequeños copos, pero se pueden ver a contraluz. La nieve llegó a la ciudad de Buenos Aires en cuentagotas, pero en el conurbano tuvo más protagonismo, como se puede ver en este video grabado en José Cepaz. O en este otro que registró un usuario de redes sociales en San Miguel mientras esperaba el colectivo. Escobar fue una de las primeras localidades del conurbano en ver caer esos pequeños copos blancos que se repitieron en las calles de Pilar y brillaron en San Martín, donde se vieron con más claridad. No fue tan espectacular como la nevada que cayó en Sierra de la Ventana, pero la nieve llegó a Buenos Aires y fue un espectáculo único para los que madrugaron. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El mundo en guerra. Estados Unidos atacó enclaves nucleares iraníes y aumenta la tensión en Medio Oriente. Esta mañana se intensificaron los bombardeos entre Irán e Israel. La economía global comenzó a sacudirse. Sube el precio del petróleo y se alteran las bolsas de todo el planeta. Irán amenaza con bloquear el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo de todo el mundo. Aumentan los combustibles. Mientras YPF estudia un incremento en los surtidores, otras petroleras ya avanzaron en la suba. Shell y Puma aumentaron un 5% la nafta y el gasoil entre el sábado y el domingo. La empresa estatal, que tiene la mayor participación en el mercado, va a definir en los próximos días la política a seguir mirando de cerca el conflicto en Medio Oriente. Las petroleras American Energy y Action seguirían la política de precios definida por YPF. Cumbre de gobernadores. Los mandatarios provinciales se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones para unificar criterios en el reclamo de fondos a la nación por la caída de la recaudación y la reducción de aportes para obra pública. El jefe de gobierno Jorge Macri y el gobernador Axel Kicillof participan del encuentro en el que también están los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Salta, San Juan y Jujuy, entre otros. Los jefes provinciales de Mendoza, Tucumán, Catamarca y Corrientes asisten al encuentro de forma virtual. Los piojos y sus últimos rituales piojosos, porque estuvieron este sábado y domingo en River ante más de 65.000 personas cada día. En total, desde que volvieron el año pasado, los vieron unas 800.000 personas. Además, entre las sorpresas de este fin de semana, un tema nuevo: paciencia. Boca a todo o nada. El equipo de rusos se juega la clasificación a la próxima ronda del Mundial de Clubes ante Auckland de Nueva Zelanda. Los Eneises tienen que ganar por más de 6 goles y esperar a que Benfica pierda ante el Bayern Múnich. Ayrton Costa está lesionado y no va a poder ser de la partida. Su reemplazo va a ser Marco Pellegrino, ya que Marcos Rojo está con un pie afuera del plantel. Comenzó el invierno y llegó con todo. Sí, en el área metropolitana de Buenos Aires bajó la temperatura y nevó en varias localidades. Después de que se registraran nevadas en el sur del territorio bonaerense, cayeron copos de nieve esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 8, la temperatura no llegaba a los 4 grados y la sensación térmica estaba por debajo de los 0 grados centígrados. Y en el conurbano nevó después de 18 años. Así se registraron estas nevadas por los vecinos en San Martín. Estas imágenes fueron tomadas en Pilar antes de que amaneciera. La nieve también sorprendió a los vecinos de José Cepaz. Algunos grabaron el momento y lo subieron a sus redes sociales. El fenómeno fue leve y de corta duración, pero abarcó a varias localidades del conurbano. Esto que estamos viendo ahora corresponde a lo que sucedía en Morón. Y en San Miguel, los copos de nieve de a ratos parecía que se confundían con la lluvia. Es más el agua que nada.
Este fenómeno no solo ocurrió en el AMBA, sino también en localidades bonaerenses como Luján. Y estas imágenes nos llegan desde Bellavista, donde también nevó. A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional había alertado sobre lluvias con probabilidad de nevadas, la caída de copos sorprendió a los vecinos de Escobar, que empezaban su rutina del lunes. Y el frío se sigue sintiendo con sensaciones térmicas muy bajas en la ciudad. La ciudad está intensificando las acciones de la red de atención. Solmensi está en Chacarita, con menos de 3 grados de sensación térmica en este momento. Sol, súper abrigada, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Brenda? Bueno, escuchándote la temperatura que está haciendo y te digo que se siente realmente esa temperatura. No hay ropa que aguante hoy, sinceramente. Hay que abrigarse en capas, gorro, bufanda y los guantes que todo el mundo salió a pasear con ellos hoy por la mañana y que si bien el solcito empezó a asomar, por lo menos en la cuadra que yo estoy acá en la zona de Chacarita, donde está nublado, te digo que se siente muchísimo la temperatura, que está muy fresca y que parece que nos va a seguir acompañando. Así que si se sale de casa hay que salir abrigado y si no, te digo, Brenda, que la mejor recomendación, quedarse en casa viendo el canal de la ciudad porque realmente hace muchísimo frío para salir a pasear por estas bajas temperaturas. Y hablando también de bajas temperaturas, muy importante recordar que cuando vemos a alguien que está en situación de calle, está la posibilidad de llamar al 108 para que la gente de la red de atención de la ciudad de Buenos Aires pueda ocuparse de ellos. Recordemos también que son, Brenda, 47 centros de inclusión social que ofrecen más de 4.300 lugares para dormir y que este año además se reemplazó la vianda que se daba para la gente en situación de calle por comida caliente también, y no solamente frazada, sino también un kit de frío que se le da a la gente justamente para que puedan paliar estas situaciones y también estar en los refugios que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Así lo contaba Ezequiel Baraja. Asiste a personas en situación de calle las 24 horas del día, los 365 días del año. En la época invernal reforzamos el esfuerzo. Por ejemplo, ahora estamos en el DIPA, Dispositivo Integral de Primer Acercamiento, que su horario era en una modalidad diferente y hoy prolongamos esa actividad de este dispositivo para mantener a resguardos a las personas que lo necesitan. Hay que llamar al 108 cuando vemos a alguien en situación de calle. ¿Qué es lo que ocurre después? Siempre hay que llamar al 108 cuando ven a una persona en situación de calle que ustedes consideren que necesita asistencia. Después el circuito continúa en que se acercan un grupo de profesionales, se evalúa la situación de cada persona. La primera posibilidad que tenemos es acercarlos acá para ponerlos a resguardo del frío y demás. Y ahí se hace una evaluación de la persona para el ingreso a un centro de inclusión social, antiguamente llamado Los Paradores. Estamos en el tercer día del invierno que, como decíamos, llegó con nieve, bajas temperaturas, viento. Sí, y escuchamos a Lucas Berengua para que nos diga cómo va a seguir el resto del día. Lucas. Damián, Brenda, el frío intenso se hace presente en el centro argentino con imágenes que no veíamos hace muchos años. Esto que ven es el Abasto en Buenos Aires, en donde algunos copos de nieve hoy llegaron a vislumbrarse pasadas las 7 de la mañana, pero también en otros barrios del conurbano bonaerense. José Cepaz también fue testigo esta mañana de agua y nieve, y por momentos solamente nieve, en un pronóstico que ya estaba dado por el Servicio Meteorológico Nacional y que tiene que ver con el ingreso de esta masa de aire. San Miguel, estamos viendo ahora imágenes de lo que fue un poquito más intenso en San Miguel. En ningún caso se llegó a acumular en el suelo. Hubo otros sectores del conurbano bonaerense en donde también se vio la nieve. Miren en Escobar, qué clarito se veían caer los copos de nieve hoy a primera hora de la mañana. Todos los fenómenos ocurrieron entre las 7 y las 8 de la mañana. Y se destacaron, miren, impresionante cómo quedó Sierra de la Ventana. Este fue uno de los lugares más destacados con las nevadas en el fin de semana. Esta masa de aire polar hizo su irrupción a la ciudad de Buenos Aires en la noche del domingo y la mañana del lunes.
Esta mañana justamente fue cuando se registraron estas nevadas y en el caso de Sierra de la Ventana, las nevadas comenzaron ayer y prosiguieron durante 4 horas. Por eso el acumulado de nieve. Se espera que el tiempo mejore y ya no llueva ni nieve en la ciudad a partir de este mediodía y que el resto de la semana sea muy fría, con baja sensación térmica y con heladas generalizadas. Y como consecuencia del conflicto entre Israel e Irán, el precio del petróleo está subiendo. Varias compañías petroleras ya aplicaron aumentos del 5%, esto en el precio de los combustibles. YPF todavía está evaluando los nuevos valores. El sector petrolero prevé aumentos en los precios de la nafta y del gasoil durante los próximos días. La primera en actualizar sus precios fue Puma, también lo hizo Shell. La empresa YPF, que cuenta con mayor participación de mercado, está evaluando qué porcentaje de aumento va a aplicar. Desde la Petrolera Nacional diagraman el nuevo esquema de valores en base a los cambios en el valor del petróleo de los últimos días, la devaluación mensual y también la aplicación de impuestos. Queda también por definir la situación de Action. Donald Trump dijo que el ataque a Irán provocó daños monumentales y profundiza el conflicto en Medio Oriente. A través de su cuenta de Truth, el presidente de Estados Unidos afirmó que el golpe a las instalaciones nucleares fue contundente y que la mayor destrucción se produjo bajo tierra. Según un informe del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una de las instalaciones donde se produce uranio para generar energía o hacer armas sufrió graves daños y hasta la destrucción de varios accesos subterráneos. Vamos a repasar el discurso que dio el presidente de Estados Unidos después del ataque. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. That the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight. There will be either peace or there will be tragedy for Iran. Remember, there are many targets left. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. God bless Israel and God bless America. Thank you very much. Y más tarde, a través de sus redes sociales, Trump escribió un mensaje en el que dio a entender que si el gobierno de Irán no mejora y no hace que el país progrese, tal vez sea necesario cambiar ese gobierno para volver a ser Irán grande otra vez. Esto en referencia a su eslogan de campaña Make America Great Again. Y esta tarde el mandatario se va a reunir con su equipo de seguridad nacional después de que el régimen iraní amenazara con atacar las bases de Estados Unidos en Medio Oriente y con activar células terroristas actualmente dormidas dentro del país. Después de los bombardeos de Estados Unidos, habló el líder supremo de Irán. Dijo que el castigo contra Israel va a continuar. A través de su cuenta en X, Ali Khamenei afirmó que el enemigo sionista cometió un grave error, un grave crimen, que debe ser castigado y que lo están haciendo. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de una calavera en llamas con la estrella de David y un fondo de edificios en llamas. Y en medio de estos nuevos ataques cruzados, hoy Israel atacó la prisión Evin en Teherán, un complejo penitenciario conocido por albergar presos políticos y detenidos de Occidente que Irán utiliza como moneda de cambio en negociaciones. La operación también incluyó el bombardeo a los centros de comando de la milicia doméstica Basij y la Guardia Revolucionaria. Y el canciller israelí lo anunció a través de su cuenta en X bajo la frase «Viva la libertad, carajo», afirmando que mientras que Israel ataca lugares estratégicos, Irán lo hace contra civiles en zonas residenciales. Además, en la publicación etiquetó al presidente Javier Milei, que convirtió la frase en una marca personal. Por pedido de Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una reunión de emergencia. El embajador de Irán ante la ONU,
Amir Saeed Iravani, dijo que Estados Unidos ha decidido destruir la diplomacia y que el ejército iraní decidirá el momento, la naturaleza y la escala de su respuesta. El embajador también aseguró que el programa nuclear de Irán es pacífico. Let me clear, Iran's nuclear program is peaceful and under the world's most extensive IAEA inspections. Iran has long advocated for a nuclear weapon-free zone in the Middle East. Israel is the only possessor of undeclared nuclear weapon in the region. This regime committed war crimes, crimes against humanity and state terrorism. It attacks on safeguard nuclear facilities, set a dangerous precedent for global security. The already dire situation has been exacerbated by mounting and irrefutable evidence of direct involvement by the United States in this illegal war of aggression, the so-called preemptive attack, an existential threat claims used by this terrorist regime and its allies to justify aggression have no basis in international law. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que es probable que el ataque de Estados Unidos haya causado daños muy significativos en la principal instalación nuclear iraní. El director de la Agencia Nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, explicó que para hacer una evaluación completa de los daños habrá que esperar a que los inspectores del organismo vuelvan al terreno cuando sea posible. Grossi advirtió que este tipo de bombardeos implica un grave riesgo porque puede generar fugas radioactivas. Let me clear, Iran's nuclear program is peaceful and under the world's most extensive IAEA inspections. Iran has long advocated. At this time, no one, including the IAEA, is in a position to have fully assessed the underground damage at Fordow. Given the explosive payload utilized and the extreme vibration-sensitive nature of centrifuges, very significant damage. Iran has informed the IAEA that there was no increase in off-site radiation levels at all 3 sites. Let me again recall past General Conference resolutions that state that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. I therefore again call on maximum restraint. Military escalation not only threatens lives, it also delays us from taking the diplomatic path. Y decíamos que el conflicto entre Israel e Irán está afectando el precio internacional del petróleo. Justamente para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con el exsecretario de Energía, Emilio Apud. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Durante el fin de semana, Irán, el Parlamento iraní amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde se sabe que pasa cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo del Golfo Pérsico. ¿Qué consecuencias podría tener esto para la economía del mundo y puntualmente para la Argentina? No sé qué significa bloquear, ¿no? Es una decisión unilateral. Para que tengan una idea, el Golfo de Hormuz tiene una extensión de unos 40 kilómetros más o menos en su parte más estrecha, y la única forma es a lo mejor con el minado, o tirando algún barco, o amenazando desde la costa, pero es un poco difícil. Pero supongamos ese escenario, ¿no? Que lograran por unos días bloquearlo. Y eso significa un problema para la economía porque, como bien decían, hay un 20% tanto de petróleo como de gas, porque también van los barcos con gas natural licuado que salen de la costa. Para que tenga una idea, el Golfo de Pérsico, ¿no?, que desemboca en el estrecho de Hormuz, tiene en su margen derecha todos los países árabes productores de petróleo, y en la margen izquierda lo tiene Irán. Ahí está Qatar, está Arabia Saudita, están todos los grandes, incluso arriba Kuwait, ¿no?
Entonces, ahí se produciría un cuello de botella que ese 20% y además el miedo de los mercados haría que hubiera un pico en el valor del barril, ¿no? Yo creo que en ese caso podría durante algunos días superarse tal vez los $100 el precio del barril de referencia, en este caso el Brent, pero no creo que sea por mucho tiempo y ya les digo, ahí el Parlamento iraní dijo bloqueemos el estrecho de Hormuz. Bueno, ahora el ayatolá tiene que decir si lo hacen o no lo hacen, pero la forma en que lo van a hacer no es fácil y bueno, hay que ver cómo sería. Pero los mercados, ya les digo, son muy sensibles. Fíjense que desde el 10 de junio hasta ahora pasó casi de $63. Hoy creo que estaba cotizando 78, no había ido a 70 y ahora con el asunto del ataque a las facilidades nucleares de Irán por parte de Estados Unidos, se fue a 78, 79. Sí. Pero también hay que aclarar que ese 78, 79 es el valor que tenía a principio de este año, ¿no? Por otras razones. Ahora, a ustedes les interesa lo mismo que a todos los argentinos, cómo va a pegar esto en el valor de los combustibles. Bueno, el tema es que teóricamente tendría que afectarlo. Ya algunas empresas petroleras lo han aumentado, ¿no? El caso de Puma y el caso de Shell. No sé, YPF estaba también por hacerlo en estos días. Es que la materia prima con que se hace el combustible es el crudo, ¿no? Y supongamos que dentro del precio final de los combustibles un 40% es el crudo. Si aumentó un 20% el precio del barril, teóricamente tendría que subir cerca del 8%. Ninguno lo ha hecho todavía, está en el 4 o 5%, pero es de esperar que ocurra eso, ¿no? ¿Hay algún antecedente del cierre del estrecho de Hormuz? No, que yo sepa nunca se hizo. No es fácil, es lo mismo, el ancho ahí de Hormuz es como de acá a Colonia, ¿no? El río de la Plata, cuando hay que cruzar con el barquito, son unos 40 kilómetros aproximadamente. Entonces, pero eso no es río, sino que es mar, ¿no? O sea, del estrecho, del Golfo de Pérsico a través del estrecho, que son esos 40 kilómetros, se pasa al Golfo de Omán y de ahí se va al océano. Sí. Ahora, el asunto, no sé si simplemente, no sé, por una cuestión emocional lo haría Irán, porque se perjudica también Irán, porque Irán lo usa el estrecho de Hormuz para sacar mucho de su petróleo, que lo vende a China y tiene otros compromisos, ¿no? Así que hay que tomarlos con pinzas, pero ya les digo, tenemos que estar precavidos, preparados para que haya oscilaciones en el precio de los combustibles. Ese es un tema negativo para el gobierno porque en una época preelectoral evidentemente va a alterar la variable que más le interesa al gobierno por sus efectos electorales, que es el índice de precio al consumidor, ¿no? El valor del impacto que tiene el aumento del combustible sobre el resto de los precios, ¿no? En este país se transportan las mercaderías básicamente a través del camión, ¿no? Claro, pero además, por otro lado hay algo positivo, ¿no? Que van a entrar más dólares, claro, ¿no? La exportación. Solamente en cuestión de petróleo, porque todavía no estamos exportando gas natural licuado, pero en petróleo estamos arriba de los 250.000 barriles diarios. Si eso dijéramos que aumenta $1 el barril, el precio del barril, en un año son 80 millones de dólares, ¿no? Entonces, si ahora el barril aumentó $10, bueno, estamos hablando casi de 800, 900 millones de dólares que se beneficiaría la balanza comercial argentina, pero eso no justifica o no compensa, digamos, los problemas que vamos a tener. Bueno, como recién hablábamos, el tema de la inflación,
pero también el valor de los activos de la Argentina en el mundo, porque en momentos de inestabilidad, ¿no? Los mercados lo que hacen es buscar posiciones sólidas, ¿no? Acciones que tengan poco riesgo, y que no es el caso argentino, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Los gobernadores vuelven a reunirse para presionar al gobierno nacional por el reparto de fondos. Se están haciendo en el Consejo Federal de Inversiones, en el CFI, en el cual está trabajando Alan Zurita. Alan, buen mediodía. Brenda, Damián, muy buen mediodía. Una sede de CFI que fue modificado, recordamos, por reformas estructurales que se están haciendo en el clásico edificio allí en la calle San Martín, cerca de la avenida Pardo, al 700, con mandatarios provinciales, en su mayoría aquí presentes. Solamente faltan algunos de ellos. Hablamos del gobernador de Formosa y también de la provincia de Jujuy, entre otros. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, el que había ocurrido ya hace algunas semanas, que tenía que ver con este pedido de traspaso de fondos, ¿sí?, del Ejecutivo Nacional a las distintas provincias. Más precisamente, la propuesta tiene que ver con aportes del Tesoro Nacional y también impuestos a los combustibles, que se traduce en una necesidad de hacerlo por ley, porque ya recordamos, sí, que se tiene que hacer esa transferencia por ley desde el Estado hacia las distintas provincias, cosa que se ha reducido en los últimos meses o desde que comenzó la administración Milei, con el recorte y el ajuste que está realizando el Poder Ejecutivo en ese sentido. Por el lado de la administración Milei, tenemos que decir que están presentes Carlos Huberman, el secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete de ministros del Interior. Por ello están dialogando y tratando de aunar criterios para ver a qué tipo de solución se puede llegar. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, hizo declaraciones esta mañana en una emisora radial en la que dijo que la actitud siempre es positiva, pero a veces los números no dan, queriendo decir que quizá no puedan acceder a esta petición que hicieron los gobernadores ya hace algunas semanas y que no se sabe si efectivamente aquí se traducirá en un resultado positivo para los mandatarios provinciales o deberán buscar otras alternativas. Lo que piden ellos son fondos que por ley, como les decía, que les corresponde, pero también necesitan, como por ejemplo para finalizar obras que quedaron inconclusas, además del mejoramiento de rutas y demás cuestiones. Lo que el Ejecutivo quiere, lo que el gobierno de Milei quiere y necesita, es que hagan un ajuste fiscal, y para ello piden ese sacrificio a las distintas provincias. Destacan que algunas ya lo lograron, pero dicen que otras todavía están en ese camino y que no es suficiente. Por ello estamos aquí a la expectativa para ver cuál es el resultado de este encuentro entre los gobernadores y los miembros del Ejecutivo Nacional. Y los Piojos se despidieron con 2 shows en River. Sí, aprovecharon para presentar tema nuevo. Paciencia es el nombre de este tema, con lo cual de alguna forma dejaron una puerta abierta, porque ¿quién se despide estrenando tema? Bueno, pero vamos por el principio, vamos a repasar lo que fueron estos 2 shows en River, el sábado y el domingo, ante 65.000 personas cada día. Ahí estamos escuchándolos, cantaron entre otros temas, por ejemplo, Canción de Amor, Canción de Cuna. También cantaron De Lejos No Se Ve, Bicho de Ciudad, El Farolito, Verano del 92, Ruleta, entre otros temas. También hubo muchos momentos de rituales. Por ejemplo, estuvieron haciendo lo que ellos llaman una lectura de banderas, a ver qué había escrito cada uno de los fanáticos en sus banderas. También invitaron a sus hijos, los llamados Las Liendres, a cantar el tema Luz de Marfil. Y le hicieron un homenaje a Tavo, el guitarrista fallecido en el 2011. En esta vuelta de los Piojos se estima que más de 800.000 personas lo fueron a ver entre todos los shows que dieron desde el año pasado, los shows en el Estadio Único de La Plata, el Cosquín, el Quilmes, los 2 parques de la ciudad, los shows en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, más estos 2. Así que récord para los Piojos que, como te decía, presentaron este tema nuevo, Paciencia se llama. Mirá cómo lo presentaba Ciro. La última vez que esta banda presentó un tema nuevo en vivo fue en 2007. Seguramente muchos no habían nacido. Como regalo por tanto cariño y tantas emociones. Con ustedes, Paciencia.
Una canción de amor, así lo había definido Ciro este sábado cuando presentó el tema por primera vez, después lo tocaron también el domingo. Qué lindo, una canción de amor. Sí, y paciencia podríamos pedirle a los televidentes, ¿no? Pero es una pausa muy breve. Bueno, y nos vamos escuchando algo de Los Piojos. Seguimos hablando del conflicto entre Israel e Irán, que se intensificó el fin de semana con la intervención de los Estados Unidos. Y para hablar sobre todo de la situación aquí también y cómo impacta en Argentina, estamos en comunicación con el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. ¿Cómo le va, embajador? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, embajador, Irán amenaza con despertar células terroristas en todo el mundo. Argentina lamentablemente sabe lo que es sufrir atentados por parte de Irán. Este año, de hecho, se cumplieron 33 años del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Le quería preguntar si usted piensa que la situación, la seguridad de nuestro país cambió a raíz de la intervención de Estados Unidos en el ataque del fin de semana contra Irán. Bueno, no es novedad que Irán está utilizando terrorismo. Lo está haciendo desde que este régimen de los ayatolás, la teocracia, llegó al poder en 79. Lo vimos aquí en Argentina, igual que en Europa, en Chipre, en Bulgaria, en Alemania, en diferentes otros lugares. Siempre hay que estar atentos. Aquí sabíamos, y bien como usted dijo, el atentado contra la embajada y de la AMIA. No tenemos ninguna amenaza o información concreta. Como ves, estoy en la embajada, nosotros estamos trabajando, pero a la vez estamos tomando siempre las medidas de seguridad necesarias. No vamos a darle a los terroristas que nos obligan a no seguir con nuestra vida normal. Embajador, y usted, digamos, ¿cómo evalúa, o al menos cómo evalúa el Estado de Israel la capacidad que tiene el Estado argentino para poder eventualmente identificar este tipo de células dormidas, como habló el Estado iraní? Bueno, estamos en contacto con las autoridades argentinas. No voy a entrar en detalles a eso, pero sí le voy a decir que, por ejemplo, hace poco en Brasil fue arrestado una persona que estaba en contacto con Hezbollah, uno de los proxies, los aliados de Irán. Así que siempre lo está buscando. En este caso, no tenemos ninguna indicación de algo específico en Argentina. Embajador, aparte del apoyo explícito del presidente Javier Milei a Israel, de hecho, estaba hasta unas horas antes de que comenzara el ataque preventivo, ¿no?, de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán en Jerusalén. ¿El gobierno argentino le ofreció algún tipo de ayuda o colaboración? Bueno, yo estuve con el presidente en esta visita histórica en Israel. Le despedimos del aeropuerto, fui a estar un poco con mi hija y mis nietos, y ahí empezó esta operación. Estuve en Israel hasta el jueves pasado, así que conozco cómo es de ir y buscar refugio, y cuando se ataca varias veces en la noche, y hay que decir claramente que Irán ataca lugares civiles, atacó hospital, atacó mezquita, atacó población, como ustedes muestran en algunos de los imágenes. Estamos muy agradecidos a Argentina, al presidente, y también a mucho más en el pueblo, en la política, que nos mandan mensajes de apoyo. Es un momento que hay que saber dónde estar. Estar en el lado correcto, y el lado correcto es contra las dictaduras, contra aquellos que no comparten los derechos humanos, contra aquellos como Irán que no dejan a las personas a vivir como quieren, a amar a que quieren, a tener relaciones personales que quieren. Así que estamos muy agradecidos a muchos en Argentina que nos mandan su apoyo. Embajador, le hago una consulta como miembro de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, no solamente como representante en la Argentina. En las últimas horas, desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, se pidió la posibilidad de que exista un alto el fuego para poder ingresar, de hecho, a las instalaciones nucleares de Irán para precisamente chequear cuál es el estado de esta infraestructura. ¿Qué posibilidades cree hoy que haya una negociación para lograr un alto el fuego, al menos sea con esa finalidad? Todo depende de Irán. Irán es el país que no colaboró con esta agencia.
Irán es el país que hizo paralelamente un plan de enriquecimiento de uranio mucho más allá que para usos civiles. Irán es el país que preparó misiles que pueden llevar esta capacidad hacia Israel, hacia Europa, a cualquier otro destino. Así que sí, Irán está listo de parar el plan y negociar. De nuestra parte, estamos dando la bienvenida y yo pienso que podemos llegar a la paz en la región porque muchos de los países en la zona están pidiendo de Irán de parar con todo eso. Tenemos paz con países como Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes, Marruecos y mucho más en el Golfo, en el Medio Oriente, que tienen miedo de Irán porque Irán amenaza a todos, así que todo depende de Irán. Si Irán quiere que llegar a una solución, ellos saben qué tienen que hacer. Embajador, le quería consultar acerca de cómo este conflicto con Irán puede afectar de alguna manera lo que sucede con el grupo terrorista Hamás. Recordemos que todavía hay 50 personas que están secuestradas desde el 7 de octubre en Gaza, entre ellos argentinos. Correcto. Pensemos que Irán estaba muy débil. Irán mismo está débil, sus aliados están débiles, Hezbollah, Hamás, inclusive los Houthis en Yemen y algunas milicias que tienen en Irak. Así que esperemos que también llegará, que Hamás aceptará liberar a los rehenes y dejar libre al pueblo palestino en Gaza de su dictadura, de su forma de presionar a la población civil de ellos mismos. La solución es clara, tenemos que tener un futuro sin Hamás en el poder y así todo estaría mucho mejor. Embajador, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos. Que tenga buenas tardes. Gracias. Y esta noche se va a realizar la primera entrega de los premios Martín Fierro de Teatro. Sí, y la ceremonia la van a conducir Karina Mazzocco y Martín Bossi. Y el año pasado, cuando fueron los Martín Fierro de cine, Luis Ventura había dicho, no, estamos preparando los Martín Fierro de Teatro para el año que viene. Parecía una utopía, parecía que no se iba a poder. Las preguntas eran, bueno, ¿qué van a premiar? Porque hay teatro under, teatro comercial, teatro musical. Bueno, APTRA va a reconocer todo porque son más de 30 ternas, 10 de ellas dedicadas exclusivamente a obras de teatro. Mejor obra de teatro oficial, mejor obra de teatro comercial en 2 temporadas, mejor obra de teatro musical, infantil, etc. Y después las ternas que corresponden específicamente a los actores, protagonistas de reparto y también a toda la gente que compone la parte técnica y artística de las obras de teatro. Pero vamos a ver cómo se preparan Martín Bossi y Karina Mazzocco para esta gran noche que propone ser histórica. The winner is... Tranquilo, Martín, naciste para esto. Relax, relax. ¿Está todo listo? No tan listo. El teatro argentino está más vivo que nunca. Señor Bossi. Señora Mazzocco. Tengo todo listo, mi mirada penetrante, ¿sí? Mis emociones a flor de piel, mi mejor perfil. A ver el otro, a ver este de vuelta. Mi pelo, mi voz. ¡Oh! ¿Y el sobre lo tenés vos? Sí, lo tengo yo. Ay, Mazzocco, ¿lo das? Dale, ¿vamos? Vamos. Ya está todo listo. Martín Fierro de Teatro 2025. La historia va a comenzar este lunes desde las 20. Bueno, sí, comienza la historia, va a realizarse en la Usina del Arte. A las 20 va a haber una alfombra roja donde se espera que haya muchísimos actores porque hay más de 20 actores nominados. Cuando veníamos hablando de que en los Martín Fierro de televisión, por ejemplo, el año pasado prácticamente no había actores, así que van a estar todos hoy. Y vamos a repasar cuáles son las obras más nominadas. Por ejemplo, el trágico reinado de Eduardo II cuenta con 5 nominaciones, entre las que están Mejor Obra de Teatro Oficial, Mejor Dirección para Alejandro D'Artagnan, también Revelación. Otras de las más nominadas con 4 nominaciones cada una son Tutsi, Antígona en el baño, Cuando Frank conoció a Carlitos. Esta última está actualmente en cartelera, así que ahí buena oportunidad para verla. Empieza con D7 letras, School of Rock, Legalmente Rubia. Son algunas de las obras más nominadas. Son, como te decía, 30 nominaciones. Se espera que hoy en la Usina del Arte haya unos 400 invitados. A diferencia de otros Martín Fierro, esta vez no va a haber comida, sino que va a haber un cóctel después. Y bueno, mucho desfile por la alfombra roja, 30 nominaciones, Martín Fierro de Oro y también algunas sorpresas como homenajes que todavía no se sabe nada.
No le falta nada. No, igual me quedo, porque a las 8 empieza y no hay cena, más vale que se apuren con el cóctel porque si no se van a quedar sin invitados. Sí, es larga la ceremonia. Después va a haber un cóctel para todos los invitados. De todas formas, por lo general, los ganadores se van a hacer su fiesta aparte siempre, pero bueno, ahí también una nueva entrega y esperemos que sea histórica y que sea la primera de muchas para el teatro. Bueno, y vos si no hay comida no vas, Damián. Me gusta comer. Y bueno, ¿a quién no? ¿A quién no? Hacemos una pausa, ya volvemos. El conflicto del Medio Oriente ya está impactando en la economía mundial. Algunos especialistas anticipan que también podría impactar en la cotización de los activos argentinos y también en el riesgo país. Según los analistas, los efectos en Argentina podrían ser mayormente negativos. La incertidumbre castigaría a los activos argentinos, en particular a los bonos soberanos, y por ende se demoraría la baja del riesgo país y la inflación podría interrumpir su desaceleración. El encarecimiento del crudo es sinónimo de presiones inflacionarias, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Cuanto más tarde en resolverse el involucramiento de Estados Unidos, más van a sufrir los mercados y mayor será el riesgo político. Tanto los analistas creen que habrá menos capacidad para un país como la Argentina, que necesita atraer capitales, de volver a los mercados de crédito. Todos los detalles de cómo impacta el conflicto del Medio Oriente sobre el precio del petróleo y sobre por qué es clave lo que veníamos hablando sobre el estrecho de Hormuz los tiene Virginia Porcel. Previsiblemente el conflicto de Medio Oriente genera un tembladeral financiero, algo que sorprendió esta mañana porque las bolsas europeas, las principales bolsas de Europa, abrieron con relativa calma, pero todo el foco está puesto en lo que está pasando con el precio del petróleo. Otra vez un desempeño sorprendente porque si bien está reaccionando y se siente la presión alcista del petróleo, todavía no ha tenido una mega escalada. Sí ha subido en las últimas semanas, pasó de cotizar por debajo de los $60 hasta casi los $78 que estuvo hasta hace pocas horas el barril del Brent y se prevé que no falta mucho para que llegue a los $80. Sin embargo, la atención está puesta en la decisión que tome Irán respecto del estrecho de Hormuz. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? Es aquel estrecho en el Golfo Pérsico por el que pasa el 20% del comercio del petróleo mundial. El bloqueo a ese estrecho, que depende obviamente del gobierno iraní, sería realmente un shock internacional de magnitudes no conocidas, porque nunca, ni en los peores momentos, ni en los peores conflictos, Irán decidió bloquearlo. ¿Por qué Irán no decidió hasta acá? Y probablemente la mayor parte de los analistas internacionales y de los gobiernos del mundo creen que tampoco va a ocurrir en esta oportunidad. Bueno, porque las principales exportaciones de Irán, del propio Irán, particularmente a China, pasan por ese estrecho, lo cual sería para su propia economía casi suicida. Con lo cual la apuesta es a que ese estrecho en definitiva se va a mantener desbloqueado, pero la posibilidad está porque es en definitiva una herramienta poderosísima que tiene Irán de negociación en medio de este conflicto en el que obviamente se pone en tela de juicio un montón de otras cuestiones y de otro tipo de poderío. En cualquier caso, si hubiera alguna decisión drástica respecto del estrecho, eso ya empezaría a involucrar otras potencias, particularmente China, cuya provisión de energía mayormente circula por ese estrecho, con lo cual tendría algo que decir China al respecto, con lo cual también se espera, desde Europa particularmente están esperando que diga algo China al respecto y que llame a Irán a la moderación y a no bloquearlo. En cualquier caso, lo que se espera es presión sobre el petróleo y ya estamos viendo los primeros síntomas de esa suba del petróleo en la Argentina. Algunas petroleras empezaron a acomodar los precios de la nafta. Habrá que ver cómo termina durante las próximas horas, durante los próximos días, la cotización del Brent y a ver qué decisión toma el resto del mercado acá en la Argentina. Cristina Kirchner se va a su 5.º día de prisión domiciliaria y con ciertos privilegios.
Puede pedir y recibir lo que quiera por delivery, puede usar el celular y tener todo tipo de reuniones virtuales. Necesita autorización judicial para recibir visitas, aunque hay algunas personas autorizadas. 2 de ellas son Zulma, quien la ayuda con tareas domésticas, y Nancy, que es su colaboradora cercana. Ambas trabajan desde hace años con la exmandataria y viven en un departamento frente al suyo. Según contó su hijo Máximo en una entrevista, Cristina se mantiene informada, lo llama varias veces al día. Ayer, domingo, lo llamó a las 8:15 de la mañana para analizar el conflicto de Medio Oriente. Máximo además agregó que más tarde, cerca de las 10:30, Cristina volvió a llamarlo para contarle que había hecho gimnasia y destacó que ella mantiene su disciplina. La describió con estas palabras: es muy metódica, lee mucho, está informada y es muy firme. El diputado fue consultado sobre una posible candidatura y esto fue lo que dijo. En términos de reemplazar a una persona injustamente condenada, que la sociedad quiere votar, ¿no? A mí el tema de las candidaturas, incluso yo en el 23, mientras le pedía que ella sea candidata a senadora, yo le decía que no quería renovar la banca de diputado nacional. Bueno, se decidió otra cosa, por diferentes motivos, no viene al caso. Y la verdad que entrar como una situación o cuestión de reemplazo hacia la marchanta, sin hablar con los compañeros y compañeras, ni aún hablando con ellos, si es lo que sirve aparte. Chespirito sin querer queriendo, la biopic de Roberto Gómez Bolaños, sí, continúa generando polémica. Sí, la que estuvo hablando fue Florinda Mesa. La vecindad está en llamas. Florinda Mesa, que fue la mujer durante los últimos casi 30 años de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, no está de acuerdo, la viuda, en que se haga esta biopic, que además, dicho sea de paso, la están haciendo los propios hijos de Chespirito, la están haciendo Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández. Pero mira lo que dijo doña Florinda. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar. Se la notaba enojada. ¿Quién tiene razón, los hijos, Luisa? Porque recordemos que ella lo conoció a Roberto Gómez Bolaños cuando él ya tenía 6 hijos y estaba casado. Ella estaba comprometida y después de mucho tiempo se pusieron a salir y bueno, finalmente compartieron varias décadas de su vida juntos. Entonces, un poco lo que argumenta es: quedo yo como la que interfirió en una familia, cuando en realidad no fue así. Un poco por ahí viene el enojo y también viene el distanciamiento con los propios hijos, porque imagínate que si esto lo hicieron los hijos, si se hubieran llevado bien durante la vida de su papá, ella lo hubiera autorizado o lo hubieran podido hablar. De hecho, los personajes de la serie, de esta biopic, tienen los nombres que llevan los mismos actores en la vida real: María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar. Pero, ¿cómo se llama el personaje de doña Florinda? Margarita Ruiz. Mira, vamos a mirarla si querés, si te parece, a ver si Margarita Ruiz, este personaje, se parece a la que fue la mamá de Kiko en sus años. ¿Tenemos la foto? Falta el ritmo, es, a ver, güe, no, es güe, va, entonces, 1, 2, 3, Bueno, ahí estábamos viendo porque, como te decía, Florinda Mesa se enojó, pero no todos son enojos en el marco de esta biopic. Y María Antonieta de las Nieves no solo se lo tomó a risa, sino que también ayudó a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta, a hacer el llanto de la chilindrina. Así que cosas lindas y cosas feas de esta biopic. Y mira, acá está la foto. Doña Florinda, Bárbara López, interpretando no a Doña Florinda, sino a Margarita Ruiz, porque no dio el permiso para usar su nombre.
¿Cuánto se parecen Margarito a Doña Florinda? Bastante parecía, salvo el detalle del nombre. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Frío, obviamente. Sí, claro. Hoy se espera una máxima de tan solo 9 grados y por supuesto va a estar nublado a la noche. 6, abrigate. Vos abrigate también, que venís muy temprano. Mirá, mañana 1 grado la mínima, la máxima 12 grados con el cielo despejado, solo en Buenos Aires. El miércoles sube un poquito la mínima, se esperan 6 grados por la mañana, una máxima de 13, va a estar también nublado. Acá se agarra la cabeza cuando ven 1 grado de mínima. Y el sí, jueves claro. 4 grados, la mínima, la máxima 13 grados con el cielo algo cubierto. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Sí, abrigados, sobre todo. Hace muchísimo frío. ¿Volvemos mañana? Y volvemos mañana. Que tengan una buena tarde.